Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios en línea y en vivo de Romanos. Y bueno, donde quiera que estén, les invito a que me acompañen abriendo y dejando un separador en Romanos capítulo 8. Espero que sí se conecten el día de hoy, como les decía hace ratito, entre broma y broma, dice un dicho aquí en México, la verdad se asoma, ¿verdad? Y hoy a las 8 de la noche, exactamente en un minutito, va a empezar un partido de fútbol de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial, y es la selección de México contra Estados Unidos. Hay muchos hermanos de Estados Unidos que por ahí nos siguen, algunos mexicanos que viven por allá. Otros creo que ya son hijos de mexicanos ya nacidos en Estados Unidos, ¿verdad? Que dicen, hombre, así como están las cosas, mejor apoyamos a los gringos. Algunos otros de Sudamérica que ya le echaron porras a su selección. Y bueno, les decía de broma, ni tan en broma, ¿verdad? Más bien en serio que ni perdieran el tiempo viendo el partido, que de todas formas van a perder y que nada más van a hacer corajes y que mejor vengan aquí para recibir la paz. Y bueno, pues qué bueno que aquí están a pesar de esto. Hay gente que sí es muy futbolera, y aunque yo luego molesto y ya saben que echo relajo con el América y todo, realmente ya no soy tan clavado como antes cuando era niño. Cuando era niño sí lloraba y sí me enojaba y todo esto, y ahora solamente pues bueno, echamos relajo, vemos a veces los partidos cuando se puede, pero cuando no, pues que pase, ¿verdad? Así que espero no estarle dando malas ideas a alguien y que digan, ay, no sabía que iban a jugar, mejor me salgo de la transmisión y me voy a ver el partido. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Estaba por ahí confirmando que ya haya quedado eliminado este mensajito que se ponía de forma automática de parte de Facebook, pidiendo estrellas, casi parecía como si estuviera mendigando, ¿verdad? Un mensaje que aparecía en inglés. Yo les digo, bueno, yo a duras penas hablo español y náhuatl, les decía de broma hace poco, así que ese mensaje en inglés pues no venía de parte mía. Y ya se configuró la programación para que se elimine, pero la semana pasada todavía salió, lo eliminé yo de entrada y ahora estoy viendo que ahora sí no salió, así que espero que ya haya quedado. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida, porque separados físicamente, pero unidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con la única intención de aprender más de tu palabra, pedimos tu dirección en esta hora. Pedimos que todo estorbo, todo tipo de distracción física, emocional, espiritual, mental, sea quitada de en medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Que sea únicamente tu presencia, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos, enseñándonos, animándonos con tu palabra. Que no solamente sean, Señor, conceptos doctrinales y teológicos, sino verdades y convicciones bíblicas que se forjen en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que así sea hecho, Señor, que nos sigas enseñando, pero no solamente enseñando a aprender, sino a aprender a vivir. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a dejar ahí algún separador. Les saludo desde aquí a los que se van conectando, donde quiera que estén, bienvenidos. Y vamos a continuar estudiando este capítulo 8 tan interesante de Romanos, ¿verdad? Que da palabras de ánimo tan especiales cuando pasamos tiempos de pruebas, tiempos difíciles. Voy a estornudar. La evidencia de que sí estamos en vivo. Si no, esto lo hubieran editado, ¿verdad? Pero que muchas veces por sacarlas de contexto no entendemos en su totalidad lo que realmente el autor quiso decir. Y a veces Romanos 8, del versículo 28 en adelante, que comienza a hablar todas estas verdades de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Que somos más que vencedores. Se llegan a sacar de contexto por predicadores que ya sea en ignorancia o con la intención de manipular las emociones y no de enseñar realmente a la gente a vivir la verdad, sino con la intención de atraer más seguidores, con un mensaje llamativo, humanista, desenfocado de la realidad. Se llega a enseñar como si esto significara pues que como estamos en Cristo todo será color de rosa y que se van a cumplir todos nuestros deseos y que se va a hacer todo lo que nosotros querramos y que Dios va a cumplir todos nuestros sueños y cosas por el estilo, ¿verdad? Y no se trata tampoco de irnos al otro extremo de
el evangelio del infeliz en el que todo es sufrimiento y todo es aflicción y todo es pasando la prueba, mi hermano. Pero lo que Pablo enseña aquí es un equilibrio perfecto, en el cual nos revela que la realidad es que sí habrá adversidades, pero que no tienen que ser un motivo o un pretexto para vivir frustrados, amargados o cosas por el estilo, sino que cuando descansamos en que estamos en el amor de Dios, tenemos que tener paz, puesto que creemos que si nos ama y tiene cosas buenas para nosotros, esa adversidad está bajo su control y va a obrar para bien. La semana pasada hablamos exactamente del versículo 33 y 34, que les recomiendo mucho, donde Pablo preguntaba: ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Si Dios es el que nos justifica, si Cristo intercede por nosotros. Pero esta serie de versículos siguen revelando cosas interesantísimas. Y he titulado a este mensaje 7 adversidades o 7 pruebas de un cristiano. Un mensaje que puede escuchar cualquier persona, pero que va a tener más sentido para ti si tú ya estás en Cristo, porque es más probable que llegues a pasar por alguna de estas adversidades o que a lo mejor pues para ti tengan un poco más de sentido que para aquel que no está. Porque, por ejemplo, una de ellas que veremos es la persecución por causa del evangelio. Evidentemente, pues un no creyente no va a ser perseguido porque todavía no ha creído en el evangelio. Así que este mensaje es para todos, pero creo que tendrá pues mucho mayor importancia para aquellos que ya profesan una fe cristiana. Y quiero volver a leer desde el versículo 28 para poner esto en contexto. Y dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él empieza con esta verdad que no quiere decir que todo será color de rosa, sino que aún todas las adversidades tendrán un propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que recordar en medio de la prueba que no es algo que se salió del control de Dios, sino que tiene un propósito aún a través de esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Es la pregunta, contra nosotros. La realidad es que si Dios está con nosotros, nadie nos podría tocar, nadie nos podría dañar, nadie nos podría perseguir ni afectar en ninguna manera. Pero en los siguientes versículos, Pablo revela que él sí llegó a ser humanamente afectado, perseguido, angustiado y afligido, con lo cual concluimos una de dos: o que hemos entendido mal el mensaje de la Biblia, o que en esta intención de manipular las emociones de la gente con la teología de la prosperidad y el evangelio humanista no se ha predicado la verdad. Y entonces tienes a mucha gente frustrada pensando que esto significa que no va a pasar nada difícil, y cuando lo pasa no lo entiende y piensan, como hace poco lo veíamos, que Dios los abandonó, y este evangelio humanista, paradójicamente, creyendo que le iba a hacer un bien al ser humano, los termina apartando de la fe, por lo cual en otro pasaje, pero tratando el mismo contexto, que era de gente que no hablaba la verdad, Jeremías 23, dice la Biblia que ningún provecho hicieron, y lo mismo se cumple hoy en día en este siglo. Entonces, ¿es eso? O más bien nos damos cuenta que no hemos entendido el mensaje, y el mensaje es hey, no es que todo va a ser color de rosa. El hecho de que Pablo diga, si Dios contigo, ¿quién contra ti?, no significa que serás intocable, sino que no te va a suceder nada que no esté dentro de la voluntad de Dios, dentro de su propósito, del cual habla en el versículo 28 que fuimos llamados. Y esta tiene que ser nuestra fe, nuestra convicción, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza. No la de porque soy cristiano, soy intocable y no me va a pasar nada, sino la de porque soy cristiano, Dios está conmigo y todo lo que suceda, bueno y aún aparentemente malo, está dentro de su propósito, y por lo tanto creo lo que dice el versículo 28, va a obrar para bien. Y esa es mi paz. No la de que declaré, decreté y confesé que seré rico, millonario, que tendré salud, que no habrá adversidad y que nada me va a dañar, sino la de que descanso no en lo que yo decreté, sino en lo que Dios ya decretó, en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya predeterminó, en mi destino que está en sus manos, y que entonces pase lo que pase, yo tengo que descansar en que estoy en las manos de un Dios que me ama. Y es justamente lo que Pablo habla después y que hace algunas semanas comenzábamos a adelantar.
que nada nos puede separar de ese amor de Dios en el cual tenemos que descansar. Y después de esto, dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y volvemos a lo mismo, la interpretación no es todo lo que quieras Dios te lo va a dar, porque esto no es una realidad, seamos honestos, es lo que predica la teología de la prosperidad. Manda tu ofrenda, tu siembra, tu semilla, pacta y Dios te va a dar. El evangelio humanista, ¿verdad? Tu mejor vida ahora, visualízate y confiesa y todo esto. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Dios, si vemos todo el contexto de la Biblia, nunca le dio a alguien todo lo que esta persona quería. Y podríamos hablar de los sueños de José, pero haríamos mal en hablar de ellos ignorando que ese sueño fue dado por Dios. Entonces, cuando se predica, Dios va a cumplir tus sueños, apelando a José como ejemplo, es un gran error ignorar que José no se inventó un sueño producto de su carne, de sus locuras, de su corazón, sino que ese sueño vino de parte de Dios. Entonces, es una realidad. Dios nos va a respaldar en los sueños que Él nos haya dado, en los planes, en las metas que Él nos haya dado, y es aquí donde muchas veces comenzamos a fallar, que nos olvidamos de Dios y trazamos nuestra propia agenda y creemos que el cristianismo se trata de Dios sirviendo al hombre cumpliendo todos sus caprichos. Y vienen estos pseudo mensajeros de parte de Dios a dar este tipo de mensaje y la gente está viendo más a Dios como un Aladino y se apela a la Biblia fuera de contexto, argumentando que si me dio a Cristo, ¿cómo no me dará juntamente con Él todas las cosas? Ignorando el resto del pasaje que por supuesto no quiere decir eso. La Biblia enseña que todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios y todo lo que yo realmente necesito, Dios me lo va a dar. Y si fuera su voluntad que seas multimillonario y que tengas un jet y un Lamborghini, lo que sea, ¿verdad? Y si está en su propósito, pues qué bien por ti, felicidades, y te lo va a dar. Aunque de antemano te advierto que no necesitas todo eso para ser feliz. Si no está en su propósito y lo obtienes fuera de su voluntad, la tragedia es que teniendo todo eso no serás feliz. Por eso yo hace poco, varios domingos insistía dentro de la serie de Sin Miedo al Éxito, Papi, donde estamos aprendiendo a vivir una vida libre del temor, que lo que nos tiene que importar realmente es estar en el centro de la voluntad de Dios, que no tenemos que preocuparnos por las cosas que nos rodean, sino ocuparnos por estar en la voluntad de Dios y que su voluntad, como dice Romanos 12:2, y algún día lo veremos también, es buena, agradable y perfecta, que significa completa, y en eso tenemos que descansar. No en que yo quiero lo que Él tiene, envidio lo que Él tiene, no, sino que tú busques lo que Dios tiene para ti. Y si tú alcanzas lo que Dios tiene para ti, serás feliz, y cuando persigas lo que Dios tiene para ti, ahí sí nada ni nadie te podrá estorbar. Pregúntale a Pablo. ¿Cuántas veces naufragó, lo apedrearon, lo persiguieron, lo encarcelaron? Pero su vida, su visión era predicar la palabra y Dios lo respaldó en esto. Entonces, a esto se refiere, en que si ya me dio a Cristo, ¿qué de todo aquello que yo necesito realmente, que viene de parte de Él, no me va a dar? Tú amas a tu hijo y le das todo lo que él necesita, pero hay cosas que sabes que no son el tiempo, que lo pueden dañar. Y aunque el niño se ponga a patalear en el piso, por amor a él no le das todo lo que quieres. Entonces, Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos, y lo que este pasaje significa no es que Dios es un padre cumple berrinches de niños berrinchudos, sino que Dios, que ama a sus hijos, no les va a dar aquello que no está dentro de su voluntad, aquello que no necesitan o aquello que los puede dañar. Dios va a tener cuidado de nosotros, y es eso lo que dice después el apóstol Pablo, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor, que en ese amor ya somos más que vencedores, y en esta verdad tenemos que descansar. Vamos a ver la siguiente pregunta, versículo 35, y es donde comienzan aquí las 7 adversidades de un cristiano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta, como lo veíamos hace algunas semanas, no es, hey, ¿y por qué creemos que esto nos puede tocar? La promesa no es que nada de esto nos va a tocar, la promesa es que nada de esto nos puede separar del amor de Cristo Jesús. ¿Quién? Dice Pablo en el versículo 35. ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 7 adversidades que muchas veces se presentan de forma separada, pero que a veces van de la mano. La última de ellas, la espada, que representa la muerte en ese contexto. Por lo cual dice el 36, como está escrito, y citan los salmos que dicen, el Salmo 44, 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ser cristiano en ese entonces, queridos hermanos, no era sinónimo de buscar lo mejor en esta vida, de ser una estrella, popularidad, millones de seguidores en redes sociales, famoso, cosas por el estilo, que es lo que mucha gente hoy piensa que significa ser cristiano. Y no estoy satanizando que esto suceda. Si Dios te usa, te levanta, te bendice, te lleva a las naciones porque fue su voluntad, y tienes redes y mucha gente te sigue, lo que sea, y en verdad tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, qué bueno. Pero si esa es tu motivación, no el ser usado para la gloria de Dios, sino usar a Dios para tu gloria, que te vean, que te conozcan, que te inviten, que te paguen, cobrar, extorsionar por predicar la palabra, entonces ya estás totalmente desviado. Hoy mucha gente dice, yo quiero servir a Dios de tiempo completo, quiero ser pastor, quiero ser misionero, y realmente no es eso lo que anhelan. Lo que anhelan es estar en una plataforma con las luces, con los reflectores, que los vean, sobresalir, destacar, que la gente se acerque, pastor, pastor, y hay muchos ministros con mucha soberbia, con mucha arrogancia, y ser cristiano en ese entonces significaba que en cualquier momento tú podías morir por causa de tu fe. ¿Y qué pasaría si fuéramos perseguidos a muerte por causa de nuestra fe? Dice Pablo, somos contados como ovejas de matadero. Mi hermano, si viviéramos en este peligro, mucha gente apostataría. Y lo vimos en la pandemia cuando empezó. Una de las primeras cosas que yo recuerdo perfectamente que enseñé es, va a salir la verdad, va a salir a la luz la intención y la motivación de lo que hay en los corazones de muchas personas. Yo me recuerdo, ¿verdad? Y he platicado y creo que mucha gente que ama a Dios también tuvo esta posición, y he platicado con muchos compañeros, amigos, pastores que estaban en las mismas, y nos reunimos varios con nuestras familias y les dijimos, cuando todo esto empezó hace 2 años, no sabemos qué va a pasar, a dónde va el mundo, pero Dios nos va a sostener. Quizá tengamos que deshacernos de muchas cosas, quizá tengamos que vivir una vida más sencilla, pero vamos a seguir sirviendo a Dios. Yo recuerdo que me imaginaba, dije, aunque sea con mi teléfono, como lo estamos haciendo hoy, grabando ahí los domingos en mi cuarto, pero yo voy a seguir predicando la palabra, ¿verdad? Y si Dios me mandara a tener que hacer otra cosa, pero yo no voy a dejar de estar predicando la palabra, y así lo hicimos. Pero tristemente, mucha gente no continuó por esa línea, y hay muchos pastores pues que se los llevó el rapto, ¿verdad? Que desaparecieron, que cuando ya no había una ganancia, cuando no tenían un beneficio de parte de la congregación, pues entonces se fueron, se esfumaron, y pues ni siquiera un mensaje así con su teléfono, con Facebook, que no te cuesta nada, ¿verdad? Para decir, vamos a seguir enseñando la palabra. Pues, ¿qué pasaría? No solamente si dejaras de obtener un beneficio, sino que además, si predicar te costara la vida, si tu vida estuviera en peligro por causa del evangelio. Yo a toda la gente, cuando me dicen yo quiero servir a Dios, les digo, mira, servir a Dios es estar dispuesto a lo que sea que Él te llame. Actualmente, pues estamos pastoreando en Vida Nueva para el Mundo, y es una iglesia con muchos años establecida, y Dios nos ha bendecido de muchas formas, y no me puedo quejar, no voy a ser hipócrita, ¿verdad? No nos falta nada, esa es la promesa de Mateo 6:33, la hemos visto. No nos sobra tampoco, no vivimos al día, pero no nos falta, gracias a Dios, nada. Sin embargo, sabemos que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, porque el mundo cambia, porque Dios nos llama a otra cosa, y tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. Y fue lo que recuerdo que le dijimos, que platicamos como familia, que le dijimos a nuestra hijita, o sea, si Dios nos llamara a dejar todo y a padecer, tenemos que seguir confiando en que aún así seremos felices. Y le contábamos, mi esposo y yo, como recién casados, ¿verdad? Había algunas carencias y dificultades, y aún así fuimos felices sirviendo a Dios y viendo la gracia de Dios y la mano de Dios. Entonces, si tú quieres servir a Dios, quítate de tu mente este chip de que servir es pararme nada más en el púlpito, predicar y ya estuvo y me voy.
¿qué harías si Dios te llamara de misionero a la sierra? ¿Qué harías si Dios te llamara a las naciones, a lugares de conflicto? Porque mucha gente dice, yo quiero ser misionero. Y se imaginan predicando en París abajo de la Torre Eiffel, ¿verdad? Yo conocí jóvenes así, que decían, me fui de misionero a Europa. Y llegaban con sus fotos en las plazas públicas, en los cafés más bonitos, y dices, no, pues yo ya sí también quiero ser misionero, ¿no? Yo así me quiero ir también a predicar a las playas de Cancún y a los hermanos de París, y también que me lleven a las plazas de Madrid y a todos los pobres griegos de las islas griegas que están perdidos, que necesitan del Señor. Pero ¿qué pasaría si Dios te llamara a alguna sierra? Si Dios te llamara a un país africano donde persiguen a los cristianos. Recuerdo el testimonio de unos hermanos que les iba muy bien y que dejaron todo para ir a predicar la palabra en un país africano donde su vida peligraba literalmente, que en cualquier momento los podían matar. Eso es lo que significaba en ese entonces. Y a esa realidad, aunque no vivamos en gran parte de Occidente la persecución que se vivía en ese entonces, a esa realidad tenemos que estar dispuestos por causa de nuestra fe. De decir, Señor, lo que tú me llames hago, a donde me envíes voy, lo que me pidas haré, estoy dispuesto a dejarlo todo. Cuando yo decidí seguirlo, me acuerdo que le dije, Señor, es un volado todo o nada, no sé qué vas a hacer con mi vida, no hay nada seguro. Tenía el apoyo de algunas personas en el ministerio, tenía también la oposición de algunas personas en el ministerio, como Pablo menciona más adelante, que lo encontró de una forma más fuerte él, por supuesto, ¿verdad? Y podía darse el camino de ser apoyado tanto que Dios me levantara, como podía darse la opción de ser, pues, de recibir tanta oposición que no se abrieran las puertas. De todas formas, yo tenía esta convicción genuina y le dije, Señor, no me imagino haciendo de mi vida nada que no sea sirviéndote. No es que todos lo tienen que hacer, pero fue mi caso particular y personal, y le dije, y aunque suena cliché, Él sabe que yo estaba y sigo dispuesto a la fecha. Dios, aunque sea en una sierra, en una tienda de campaña, pero yo quiero servirte a ti. Cuando alguien dice, yo quiero servir a Dios, te pregunto, ¿estarías dispuesto a esto? ¿Estarías dispuesto a que el llamado fuera no en una congregación de ciudad con todas las comodidades a tu alrededor, sino que si Él te dijera, vete a la sierra, vete a acampar, vete a otro país donde tu vida va a peligrar, de todas formas estarías dispuesto? Porque ahí es donde se confirma si realmente hay una carga o no. De otra forma es muy difícil confundirte en tus emociones con lo que implica servir al Señor. Ser cristiano en ese entonces implicaba esto. Ahora, estoy dando ejemplos del llamado al ministerio, pero ¿qué pasaría si tú como congregante de repente te encontraras con que en tu ciudad el servir a Cristo, el predicar de Cristo es penado por la ley, es perseguido por la ley? ¿Qué pasaría con muchos creyentes? Estoy segurísimo que mucha gente apostataría por completo de la fe. Y no quiero meter ejemplos polémicos, pero varias veces hemos visto que la gente confunde Romanos 13, que nos manda a sujetarnos ante la autoridad, pero olvidan que esto es siempre y cuando la autoridad no esté violando un principio bíblico. Cuando a Pedro le dijeron, deja de predicar o te metemos a la cárcel, él le dijo a la autoridad, hagan lo que quieran conmigo, en el libro de los Hechos, yo no considero justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y un ejemplo, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, nos dijeron a todos, no se pueden congregar, vimos que no era algo personal y lo obedecimos, pensando, ¿verdad?, que era una medida sanitaria y nos alineamos porque fue parejo para todos. Y así fue al menos en nuestro país, gracias a Dios. Pero hay hermanos, por ejemplo, en California, que nos contaban que ya estaban abiertos los bares y los antros, pero las iglesias no. Y hubo pastores como John MacArthur que dijeron, respeto a mi autoridad, pero esto ya es una violación de la palabra de Dios. Y ya no es una medida sanitaria, ya es una imposición. Es absurdo que puedan ir las personas a los bares, a los antros, a restaurantes y que no nos dejen reunirnos. Y él abrió y se arriesgó y lo amenazaron de que lo iban a meter a la cárcel y que le iba a caer la policía, etc. Y fíjate, este es un claro ejemplo de lo que mencionaba. Él es un hombre muy famoso en todo el mundo, predicado prácticamente en todo el mundo y autor de muchos libros y millones de seguidores, una iglesia con miles de personas, y en ningún momento estamos satanizando esto, ¿verdad? Por su fidelidad de repente, pues con este mundo globalizado donde hay redes y todo, se encontró con que sin buscarlo se volvió famoso.
pero la fama nunca estuvo antes que su fe y que su convicción. Qué bueno que se me vino a la mente este ejemplo porque ilustra perfecto el equilibrio que estoy tratando de enseñar esta noche, ¿no? Porque mucha gente también sataniza lo otro. Uy, no, lo conoce mucha gente, es corrupto. No, él de repente se encuentra siendo una figura de mucha influencia sobre otras personas, pero cuando se requirió ser fiel a costa de su seguridad, de su libertad, él dijo, no me importa. Y ahí están todos los mensajes y publicaciones de sus redes donde él decía, aunque me metan a la cárcel, y lo amenazaban y decían los diarios, mañana van por él, y él seguía predicando la palabra. No en una actitud de rebeldía a la autoridad. Él dijo, yo obedecí hasta donde se tuvo que hacer. Pero cuando ya se volvió algo personal de un gobierno liberal en contra de la iglesia, entonces sí, discúlpenme, pero no voy a hacer caso. Hay ciudades en Estados Unidos donde el pastor, si no casa a una pareja de homosexuales, le quitan algunos beneficios y lo amenazan también con perder su libertad. Y son pruebas como las que te estoy mencionando. ¿Qué pasaría si tú y yo como creyentes de repente nos encontráramos con una ley que nos persigue? Porque, querido hermano, lo vamos a vivir de una u otra forma. A lo mejor no de parte del gobierno, pero sí de parte de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Muchas veces seguir a Cristo va a implicar poner tu vida o algún interés que tú tengas en peligro. Salud, familia, libertad, finanzas. ¿Estarías dispuesto a serle fiel, aun si esto implicara serle fiel? Porque es lo que Pablo está diciendo y es lo que en ese entonces implicaba para todos, piso parejo, ser cristiano. Hoy, gracias a Dios, tenemos libertad en prácticamente todo el mundo, salvo algunos países, ¿verdad? China y algunas naciones de África, otros lugares de Medio Oriente, donde muchos cristianos exponen sus vidas y para ellos esto es una verdad literal. Hoy para ti, para mí, ser cristiano no es en un gran porcentaje una cuestión de vida o muerte. Entonces, creo que no sería muy real si preguntáramos, ¿estás dispuesto a dar tu vida por causa de él? Porque a la fecha es muy difícil que seguirlo te cueste la vida. Pero ¿qué pasaría si el mundo cambiara? O si a lo mejor no en una cuestión de vida o muerte, pero sí de una afectación personal, tu fe te afectara. Si ser honesto significara perder tu trabajo, si ser honesto significara perder a tus amigos, si ser honesto significara ser perseguido, porque de eso comienza a hablar Pablo después. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y la promesa no es que nada de esto nos va a pasar, sino que nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Dice el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos estos versículos los seguiremos meditando en las próximas semanas, pero quiero que comencemos a ver estas 7 adversidades que Pablo enumera y que, por cierto, él llegó a vivir absolutamente todas. O sea, él no habló de la boca para afuera, no fue un discurso teológico bonito, fue una realidad que él estaba viviendo. Y te decía hace rato que es bien importante meditarlas, ¿verdad? Porque este pseudoevangelio moderno, humanista y de la teología de la prosperidad que enseñan otra cosa, traen decepción al creyente. Cuando al creyente le dijeron que todo iba a ser color de rosa y de repente vienen pruebas, enfermedad, una pérdida de un trabajo por ser fiel, cuando su pseudoapóstol le había dicho que el Señor dice que te van a ascender y van a venir millones y declara, y este es tu año, visualízate, el año de cambiar el coche, y de repente fue el año de perder el coche, de perder la casa, de perderlo todo. Mucha gente se enoja con Dios o piensa que Dios la abandonó porque ignoran que la verdad bíblica no es, hey, nada de esto te va a pasar, sino nada de esto te separa del amor de Dios. Él te sigue amando. Y descansa en esta realidad, que si te ama, va a tener cuidado de ti. Por eso Pablo empieza diciendo, los que aman a Dios no tendrán una vida color de rosa, pero sí verán que todas las cosas les van a obrar para bien. Ahora, primeras 2 adversidades. Y quiero en las siguientes semanas ir numerando de 2 en 2, a lo mucho 3, para no saturarnos tampoco tanto la cabeza, ¿verdad? No es recomendable, dicho sea de paso, en un mensaje tratar muchos puntos a la vez, porque a lo mejor dices, aprendieron más, pero se quedó menos. Es mejor entonces que nos quedemos 1 o 2 conceptos, pero bien amarrados en nuestro corazón. Que partas de
aquí estamos haciendo un paréntesis de un poco de homilética, ¿verdad? Que tú tengas la enseñanza que vas a transmitir, que la puedas respaldar con el contexto de la Biblia, con otras porciones, que la puedas ilustrar con algunos ejemplos, testimonios bíblicos de conocidos, personales, que puedas enseñar algunas ilustraciones o aplicaciones de cómo la gente lo puede vivir en las diferentes áreas de su vida, en su ministerio, en su trabajo, en su familia, en su colonia, en su vida personal, en su relación con Dios, y que así nos llevemos bien amarrado el mensaje, ¿verdad? Que la gente diga, esta fue la enseñanza bíblica, estas son las ilustraciones bíblicas, las aplicaciones para mi vida, y que de esa forma podamos nosotros quedarnos al menos con la esencia de la enseñanza en nuestro corazón. Al principio a muchos nos pasa que queriendo abarcar mucho, yo veo mis bosquejos de hace años y digo, no inventes, o sea, daba en una prédica el contenido que hoy doy en toda una serie entera. Pero bueno, pues vamos todos aprendiendo. En primer lugar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a ver cuáles son las 7 adversidades que él menciona, después de que ya dejamos claro el contexto donde nacen estas preguntas. Dice el versículo 35, tribulación o angustia. Y estos dos, muchos teólogos coinciden en que van de la mano. Son dos palabras que generalmente aparecen juntas en el Nuevo Testamento, en el original griego. Entonces no es o tribulación o angustia, sino que muchas veces la tribulación conlleva angustia. Hay muchos estudiosos que piensan que estas dos palabras en el original se refieren a la adversidad o la tribulación física y la adversidad o la tribulación interna, que una puede hablar de lo externo, a lo mejor de una crisis económica, de una enfermedad, de cansancio, de desgaste externo, y que la otra tiene que ver más con un aspecto interno, emocional, con esta aflicción, esta preocupación por lo que va a pasar, temor, cosas por el estilo. Y la promesa bíblica no es que no habrá ninguna de estas dos, sino que ninguna de estas dos nos puede separar del amor de Dios. Estás enfermo, estás afligido, estás un poco evadido mentalmente, afectado, estás oprimido, padeciendo una crisis. Dios te sigue amando. Y vas a ver si descansas en su amor que Él tiene cuidado de ti y que Él va a fortalecerte con su gracia, como le dijo a Pablo, y a través de eso su poder se va a perfeccionar. Justamente Pablo le dijo a Dios a causa de un problema, este famoso aguijón de la carne, que durante muchos años yo pensé que era su suegra, hasta que estudiando un poco más vi que los teólogos diferían conmigo y decían que era una enfermedad muy grave de los ojos. Y le dijo 3 veces, Señor, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios a través de eso lo mantenía humilde y en contacto con Él. Vamos a ver cómo Pablo llegó a utilizar estas dos palabras en otros pasajes. Vamos a ver solamente un par de ejemplos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4. Segunda de Corintios, estoy en primera, con razón no lo encontraba, dije, ¿qué pasó? ¿El diablo me cambió aquí el versículo o qué rollo? Segunda de Corintios 6, versículo 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y hoy como te decía, para muchos ser ministro de Dios es sinónimo de andar en traje, en corbata, en las reuniones de élite, el intocable, ¿verdad? El inaccesible. La gente se acerca con miedo muchas veces, es una vergüenza. Yo he insistido, hermanos, estamos para servirles, ¿verdad? Nada de que, ay, pastor, qué pena molestarle, no es ninguna pena. Por supuesto que para eso estamos y claro, a veces si es demasiado... demasiado lo que se nos junta que tenemos que hacer y por ahí se nos puede ir la onda. Yo les confieso que desde la pandemia para acá mis inbox de redes sociales y mis WhatsApp son un desastre y que a veces de repente se me llega a ir porque puedo estar un fin de semana ocupado y se van acumulando los mensajes y los de hasta abajo ya no los veo y siempre les digo, por favor, si no te respondo, mándame un emoji y si no al otro día uno para que el mensaje suba y échame la mano porque no es que no quiera. Si no quisiera, ni te doy mi número, ¿verdad? Pero prácticamente toda la congregación tiene el número de un servidor. Yo tengo más de 1000 contactos ahí en mi teléfono. Y hoy te lo cuento con una sonrisa, pero a veces me dan ganas de agarrar mi teléfono y de aventarlo en contra de la pared.
¿verdad? Pero es porque estoy consciente que no podemos creernos como que somos acá de otra élite y nada más nos juntamos con el círculo de los apóstoles y aunque te suene a broma, hay congregaciones, y no lo digo en un afán de juzgar, criticar, sino que identifiquemos dónde estamos para que salgamos corriendo cuando no estamos en un lugar donde gobierna la palabra de Dios, donde tú no te puedes acercar al apóstol, donde tienes que pagar una membresía anual para tener derecho a una cena con él. Y yo he molestado con esto a mis más cercanos y les digo, ya ve, yo cada rato convivo contigo y no te cobro, mínimo invítame los tacos. Y así es como sucede. Y no es esto lo que significaba ni lo que debe de significar el servir a Dios. Pablo habla acerca de lo que él llegó a vivir como ministro. Y dice, mucha paciencia, en tribulaciones, llegó a padecer necesidades y dicen angustias. Y luego añade, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Qué hermoso pasaje. Hay tanto que sacar de aquí, pero no me quiero desviar de la enseñanza principal. Habla él de esta aflicción y de esta angustia que llegó a vivir. Entonces, cuando él escribe a los romanos, no está hablando de lo que escuchó que otros vivieron, sino que él lo llegó a padecer. En el capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor de Cristo, y es justamente aquí después de que Dios le dijo acerca de este aguijón, bástate mi gracia, le dijo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate, Pablo dice, por lo cual me gozo. Y es lo que estoy intentando transmitir, que cuando venga una aflicción, ya sea externa, una angustia interna, no lo veamos como una tragedia, y ay Dios, ¿por qué? ¿Dónde está? Sino que creamos que a través de eso Dios nos va a llevar a fortalecer nuestra comunión con Él, que vamos a ver su mano de alguna forma en nuestras vidas, que su presencia y su espíritu nos va a fortalecer y que podamos gozarnos. Cuando viene una adversidad, cuando viene una angustia, una aflicción, tenemos que gozarnos porque es cuando vamos a vivir lo que tantas veces hemos predicado o lo que tantas veces hemos escuchado. Porque es cuando vamos a ver su mano sobre nuestras vidas. Yo me acuerdo hace algún tiempo cuando estábamos pasando un momento difícil de aflicción, de angustia, de incertidumbre, de lo que iba a pasar en el futuro, donde todo estaba en peligro, que una noche, un sábado, me acuerdo perfectamente, hablando con un hermano y amigo, llorando le conté lo que estaba pasando. Fue hace algunos años, justamente antes de casarnos, y no era un problema personal, sino una oposición y conspiración de fuera, atentando en contra de los planes que habíamos trazado del futuro, etcétera. Y al otro día en la mañana iba rumbo a... Fíjate, no me jacto de mi memoria porque es muy mala, pero tengo, no sé si le llama fotográfica o qué, hay cosas que recuerdo el lugar, la hora y muchos detalles. Y ese domingo me acuerdo que iba camino a casa de mi esposa, en ese entonces mi novia, me acuerdo el semáforo, justamente donde estaba parado, y predicamos ese día en la iglesia de Villanueva para el Mundo, Villacuapa, hace muchos años. Me acuerdo hasta lo que prediqué ese día, hablé de Elías. Me acuerdo que ese día en la tarde fui a una iglesia en donde se llama esta zona Cosmopolitan de la Ciudad de México, muy segura, donde suceden milagros cada rato, porque tú entras y de repente volteas y desapareció tu cartera, desapareció tu reloj, desapareció tu coche, las cosas milagrosamente desaparecen. Creo que es Iztapalapa. Y en la tarde fui, me acuerdo los amigos con los que fui, que los vi en una plaza, que nos fuimos en su camioneta, me acuerdo de la camioneta, me acuerdo de muchas cosas que se me quedaron plasmadas en la memoria. Y ese día en ese semáforo me acuerdo que lloré pero de la emoción y sonreí así con una sonrisa porque le dije, Dios, estoy emocionado porque no sé qué va a pasar y esta sensación me gusta porque pone a prueba mi fe y porque las pruebas nos hacen ver qué tan genuina es o no es. Los discípulos creían tener fe hasta que Jesús, en medio de la tormenta, cuando se va a echar una siesta, les hace ver que su fe no era tan fuerte como ellos creían. Y cuando le preguntan, maestro, vamos a perecer, y pensaron que el problema es que él estaba dormido, él dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe?
revelándoles que el problema era que no creían en Él tanto como decían hacerlo. Es muy fácil decir, sí, yo creo, amén, aleluya, lo que venga, yo sirvo a Dios, pero las pruebas van a sacar la verdad, como te lo dije hace rato que sucedió en la pandemia. La prueba hizo que mucha gente apostatara, perder seres queridos, perder el empleo, no estar de acuerdo con la posición de su iglesia, hizo que mucha gente se amargara y se alejara por completo de Dios y que abandonara la fe. Y me acuerdo que en esa ocasión le dije, Señor, estoy emocionado porque sigo creyendo en ti. Y le dije, porque voy a ver milagros. Le dije, yo no sé qué va a pasar, no tengo idea, pero tú me amas, esta es tu voluntad, yo te amo a ti y algo vas a hacer. Fueron textualmente mis palabras. ¿Qué vas a hacer? No tengo idea, pero estoy a la expectativa, confiando y creyendo en ti. Y es la posición que tenemos que tomar en medio de la adversidad. No la de sentirnos abandonados, desamparados, porque su promesa no es nunca habrá aflicción. Su promesa es nunca te desampararé, nunca te dejaré. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y para poder reaccionar de esa forma tenemos que descansar en la verdad que Pablo establece. ¿Qué de todo esto me puede separar del amor de Dios? No es que de todo esto me puede pasar, porque todo eso te puede pasar. Todas estas 7 cosas que estaremos estudiando en las próximas semanas, las vivió Pablo. Aflicción, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Todo lo vivió. Y fue un gran apóstol, un gran hombre de Dios. Entonces, la promesa no es nada de estas 7 adversidades las vas a enfrentar, es ninguna de estas te puede separar del amor de Dios. Ninguna de estas puede arrebatarte el propósito. Acuérdate cómo empieza, fuiste predestinado. O sea, su destino está en tus manos. Esto no se le sale de control. Él no está sorprendido preguntándose cómo es posible que le pasó esto y ahora qué voy a hacer y no me lo imaginé. No, es parte del plan, es parte del camino, del recorrido y a través de eso el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida. Las adversidades fortalecen nuestra fe, nos llevan a dar testimonio de nuestra fe. La gente que nos rodea es impactada. Me acuerdo en esa ocasión que había personas viendo cómo íbamos a reaccionar y no nos vieron amargados, ¿por qué Dios permite esto? Sino descansar en Él y creer en Él y seguir adelante. Y pudimos ver un mes después cómo el Señor abrió el mar en 2 y pudimos pasar hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. A veces te encontrarás, querido hermano, hermana, amigo que nos acompañas, como el pueblo de Israel, con el mar enfrente y con el ejército atrás. Y ahí es donde hay 2 opciones, o nos tiramos al piso o alzamos como Moisés y Aarón las manos al cielo y vemos cómo la autoridad de Dios abre camino por delante. El momento, cuando venga adversidad, no es momento de tirarse, no es momento de apartarse, no es momento de regresar a Egipto. Israel pudo haber dicho, pues me vuelvo con los egipcios, de que me maten o me ahoguen en el mar a vivir esclavo, pues vivo esclavo. Y hay mucha gente que cuando aparentemente no hay a dónde avanzar, se vuelve a Egipto, se regresa al mundo, se vuelve al pecado, se aparta de Dios. Ese es el momento de no voltear hacia atrás y decir, Señor, aunque me cueste la vida, aunque una lanza egipcia me atraviese, Señor, yo no voy a volver a Egipto, yo voy rumbo a la tierra de Canaán. Y si hay todavía Canaán en esta vida, gloria a Dios, pero si el Canaán ya es la eternidad, como fue el caso de Pablo, donde la promesa ya era no el ser salvado en esta vida, sino la vida eterna después de la muerte, decir, Señor, yo voy a seguir avanzando. No vuelvas atrás. Si estás padeciendo aflicción o angustia, entiende, es parte del caminar. No hay hombre de Dios en la Biblia que no lo haya vivido. Y esos momentos nos fortalecen si los vemos de la forma correcta. Si te dejas engañar por el enemigo, acabas enojado con Dios, acabas apostatando, volviendo a Egipto. Pero si tú ves lo que Pablo está hablando, a Dios amándote tanto que te mostró su amor en la cruz del Calvario, dando la vida de Jesús por amor a ti, y dices, Señor, me amas tanto que me diste a Cristo, ¿cómo me darás juntamente con Él todas las cosas? Descanso en que si no las estoy teniendo es porque hay algo que no veo todavía que tú vas a hacer. Hay algo a través de esto que tú vas a obrar. Y puede ser la adversidad, como tantas veces lo hemos visto, y sería meternos ya mucho más de lleno en el tema, lo cual tampoco es la intención, ¿verdad? Pero hay muchos propósitos que puede tener. Corregir algo en mi vida, cambiar mi dirección, acercarme a Él simplemente, como Nabucodonosor,
como el hijo pródigo, que cuando había estabilidad se apartaron y hasta que no vino la adversidad no se volvieron a él. No sé si sea el caso, pero lo que sí es un hecho innegable es que no es momento de volver atrás, es momento de rendirnos más a Él, de descansar más en su amor, de creer ese amor quizá por primera vez. Hay mucha gente que vuelve atrás porque no ha descansado en ese amor profundo que Dios tiene para con ellos. Y no creen realmente cuánto Dios los ama y por eso la aflicción, la angustia es capaz de desviarlos del camino. Yo te invito a que estés pasando lo que estés pasando esta noche, tú recuerdes esta verdad. Dios te ama tanto que dio la vida de su Hijo unigénito Jesús por amor a ti en la cruz del Calvario. Y si dio a Cristo, ¿por qué no todo lo demás? Y si no viene todo lo demás, no es porque Él no pueda, porque es todopoderoso. No es porque Él no sepa tu necesidad, porque es omnisciente. No es porque te haya abandonado, sino porque es omnipotente, sino porque quizá, según Isaías 55, que revela que sus caminos y pensamientos no son los nuestros, sino mejores y más altos, pero a veces complicados, Él tenga detrás de esto un propósito que todavía no descubrimos. Imagínate que el pueblo de Israel hubiera vuelto atrás, se hubiera rendido con los egipcios de lo que se hubieran perdido. Hubieran llegado al cielo, Señor, acabé como esclavo. Hijo, si hubieras perseverado un minuto más, habrías sido el primero y único en toda la historia de la humanidad en ver el mar abrirse en dos, pero tiraste la toalla antes de tiempo. Mi hermano, quizá esas aguas están a punto de abrirse. Estás a punto de ver la mano de Dios. Quizá un milagro en esta vida, o quizá, como Esteban, los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre y tú siendo llamado a su presencia, a la vida eterna. No te pierdas lo que Él tiene para ti por causa de la adversidad, por causa de la aflicción, de la enfermedad, de la crisis, de lo que sea que estés pasando. No vuelvas atrás, no renuncies a tu llamado, no te regreses a Egipto, sigue adelante con esta convicción de Pablo, con este entendimiento. Señor, somos como ovejas de matadero y quizás ser cristiano a veces me abra puertas y me engrandezca como el ejemplo de MacArthur, pero si ser cristiano y serte fiel implica, y lo veremos la próxima semana, ser perseguido y perderlo todo, Señor, y ser afectado por causa de tu nombre, yo no vuelvo atrás. Descanso en que el mar se va a abrir y que habrá del otro lado. No sé si será una Canaán en esta vida o la vida eterna a la vuelta de la esquina, pero de que esto no ha terminado, esto no ha terminado. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que dijo en los versículos previos. Nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. La glorificación es la culminación de las doctrinas de la salvación, cuando nuestro cuerpo sea transformado. Así que en el peor de los casos, que en esta vida no vieras un milagro y de repente algo te costara la vida y murieras, no significa que ya terminó y que Dios no obró, porque Jesús dijo consumado es. Y esto no significa consumado es tu carrera aquí en la tierra, donde serás el más alto de los directivos, quizás sí, pero ese consumado es, trasciende mucho más que lo que pueda pasar aquí en los siguientes 70 años. Significa que el día que tú y yo partamos, tenemos la vida eterna y nos espera la culminación de todas las doctrinas de la salvación, que es la glorificación. Y esa posición de hijos no va a permanecer los siguientes 60, 70 años, sino por los siglos de los siglos. Es una verdad que nadie puede cambiar, que no depende de lo que nosotros hicimos, sino de lo que Jesús ya hizo, del amor que Él tiene para con nosotros. Por eso Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Estés pasando lo que estés pasando y aunque no lo parezca, Dios te sigue amando, sigue estando al control, sabe lo que estás pasando, está contigo y tiene el poder de hacer algo y lo hará. Solamente no vuelvas atrás y gózate y emociónate y dile, Señor, ¿qué vas a hacer? No lo sé, pero aquí estoy. Ahí en tu lugar, dile conmigo con ojos cerrados, Dios, yo creo esta verdad. Y lo que hace algunos minutos quizás representaba para mí tristeza y angustia y aflicción y depresión y amargura, hoy, Señor, al pasarlo por el filtro de tu palabra, es cambiado en un sentimiento de emoción, de expectativa, Señor, de fe en lo que tú vas a hacer en mi vida, tanto en esta vida como en la vida que viene. Señor, no sé qué es lo que harás,
pero creo que harás algo. Creo que mi destino y mi vida está en tus manos. Creo que tú me amas y quiero descansar en ese amor. En esta verdad que Pablo, a pesar de haber pasado por cada una de estas 7 adversidades, dijo que los que te aman todas las cosas les ayudan para bien y que en todas estas ya somos más que vencedores. No porque no pasaremos ninguna de ellas, el día de hoy hablamos de tribulación y angustia, sino porque ninguna de ellas, Señor, puede cambiar nuestro destino eterno y arrebatarnos las promesas que tú tienes para nosotros. Descansamos de aquí en adelante y te entregamos, Señor, toda preocupación, toda tristeza, toda amargura, Señor, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento. Yo te pido, Dios, por cada persona que esté escuchando este mensaje, que tú los ministres, que tú los fortalezcas, que tú, Padre, puedas llenarlos de un pensamiento conforme a tu palabra, Señor, que cambie nuestra forma de pensar, de sentir, de ver las cosas, que podamos, Señor, ver más allá de ese mar cerrado y ese pueblo egipcio atrás de nosotros. Que podamos ver más allá de la aflicción, que podamos ver tu mano y tu poder, Señor, tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que seas tú fortaleciéndoles, Espíritu Santo, llenándoles de ánimo, de gozo, de paz, de esperanza, de expectativa de lo que ha de venir, tanto en esta vida como en la que viene. Señor, que sepan que ninguna crisis, adversidad, persecución, aflicción les pueda arrebatar del amor que tú les tienes. Que todo engaño, Señor, del enemigo hoy sea derribado por la verdad de tu palabra, por tu poder. Que toda mentira sea desarraigada de sus corazones y que aquellos que se sentían rechazados, no aceptados, no indicados, hoy sepan que no es así, que no hay nada ni nadie, Señor, ni ellos mismos siquiera los puede separar del amor que tú les tienes. Que en ese amor descansen, que ese amor eche fuera todo temor, que ese amor les fortalezca, Señor, que ese amor les llene de expectativa y que como Pablo, Señor, Padre, puedan gozarse en medio de las adversidades, creyendo que tu poder se va a perfeccionar aún en medio de la debilidad, Señor. Que como yo en ese testimonio que hoy les compartí, hoy puedan terminar sonriendo, Señor, emocionados por lo que tú vas a hacer, Padre. Porque aquí hay 2 sopas. O van a ver en esta vida, Señor, el mar abrirse en 2, o lo siguiente que verán son los cielos abiertos. O vemos en esta vida, Señor, cómo tú operas de forma milagrosa, o nos encontramos contigo cara a cara, porque lo peor que podemos enfrentar es la muerte, y la muerte no nos arrebata del propósito, nos lleva al propósito final, que es la vida eterna. Padre, que podamos todos descansar en esta realidad, en que hemos sido llamados, conocidos, justificados, santificados, adoptados, y que nos espera, Señor, algún día a todos, la glorificación. Que la obra ya fue consumada en la cruz del Calvario, que ese amor es permanente, inamovible, Señor, y que en ese amor descansemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que esta palabra les anime en tiempos difíciles. No se pierdan los siguientes mensajes. Me quedé con muchas ganas de hablar de la persecución, pero como te decía, no quiero saturarte, ni tampoco tratarla solamente en 10 minutos. Así que prefiero separarlo y ver de entrada la próxima semana todo lo que tiene que ver con la persecución que a veces viviremos como creyentes. Luego las otras, hambre, desnudez, peligro, espada, y vienen mensajes bastante interesantes. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana a los matrimonios en Toluca. El domingo me toca compartir en Tlanepantla, segundo y tercer servicio, 11 de la mañana y 1 de la tarde, y el domingo estará aquí en Toluca el pastor Yoshi en el primer servicio y César González en el segundo y tercero. Que Dios los bendiga. Vayan a ver el segundo tiempo. Imagino que Estados Unidos ya de ir ganando 3-0. No es que sea malinchista, pero nuestra selección es malísima lo que le sigue. Así que no, les digo de antemano, yo no lo voy a ver. Me voy a hacer otras cosas y al rato veo cómo quedaron. Dios los bendiga, estamos despedidos.